Ahí está. El primer tema que vamos a estar repasando, o sea, más bien hablando, y si quedó alguna duda para poder aclararla ya en esta última instancia antes de la prueba, es enfermedades del esófago. Obviamente, chicos y chicas, en cualquier momento, si tienen dudas, pueden, ahí hay una opción para levantar la mano en la aplicación luego, o si no, activan su micrófono, todos tienen libertad de activarlo, activan su micrófono y hacen la consulta que quieran, no hay problema referente a eso. Acepto otra vez a, ahí está, Adson. El primer tema que vamos a estar hablando es trastornos del esófago y justamente esto es demasiado importante. Los síntomas de enfermedad esofágica. No recuerdo muy bien si en la prueba puse como cita o puse como define. Independientemente al modo que haya puesto, no me acuerdo más. Muy importante hablar de la pirosis, que es el síntoma más frecuente, la sensación de ardor retroesternal, que a veces se siente a nivel del epigastrio y asciende hacia el cuello y otras veces simplemente se siente de forma retroesternal, pero es una sensación de ardor. Piro viene de fuego, o sea, ardor es la sintomatología. No es dolor, es ardor. Regurgitación es algo importante. La pirosis, la patología número 1 relacionada con este síntoma es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, el ERGE. Si le pregunto, patología asociada más frecuentemente con pirosis, ERGE. La regurgitación es el retorno sin esfuerzo. No es lo mismo que el vómito. El vómito sería con esfuerzo, obviamente, de los alimentos o líquidos hacia la faringe sin acompañarse de náuseas o arqueo. Este síntoma, la regurgitación, es muchísimo, como mucho, el síntoma más frecuente en la acalasia. Acalasia. Dolor torácico es un síntoma de patología esofágica también, no muy característico ni asociado en forma exclusiva a esta entidad, pero es como para poder tenerla en cuenta. Principalmente dolor torácico lo podemos llegar a ver en la enfermedad por reflujo gastroesofágico también y en el cáncer de esófago. La disfagia hace referencia a la sensación de que los alimentos se adhieren o incluso alojan en el tórax, que les había comentado en la clase, que era la sensación de cuando vos comes algo muy seco que se queda en tu tórax y vos tenés que agarrar y tomar agua para poder hacer que pase. En este caso, la disfagia, por más que el paciente no tome, o sea, por más que el paciente tome agua, igual tiene esa sensación de que se queda atascado ahí algo. La disfagia está muy relacionada con el cáncer de esófago. ¿Eh? Si bien las otras patologías también pueden dar disfagia, la que está más relacionada con la disfagia es el CA, el cáncer de esófago. La dinofagia, dolor que puede generarse o exacerbarse con la deglución. Ojo con esto porque se les puede preguntar de que la dinofagia, la causa de dinofagia, es más frecuentemente al nivel de la faringe, más que esofágico. Y por último, la sensación de distensión. ¿Eh? Para mencionarles nada más. También la sensación de distensión mucho más frecuente como síntoma de la acalasia esofágica, por la patología de lo en sí. En relación a los trastornos estructurales, quiero que sepan muy bien la hernia hiatal. ¿Qué es la hernia hiatal? La protrusión de una víscera por un orificio anatómicamente constituido. La víscera en cuestión es el estómago. Esto es de forma fisiológica y de forma patológica tenemos 4 tipos de hernia, 1, 2, 3 y 4, en la cual este tipo es la más frecuente, la hernia hiatal de tipo 1, o también denominada hernia por deslizamiento, ¿no?
Después tenemos al tipo 2, 3 y 4, simplemente para mencionarles nada más. No creo que haya mucha confusión porque son bastante claros. A diferencia de que, o para recalcar que la de tipo 1 es la causa más frecuente de enfermedad por reflujo gastroesofágico, la hernia por deslizamiento. La causa estructural más frecuente. ¿Sí? No es necesario que sepan de anillos, membranas, ni tampoco divertículos. Esto no es necesario, solamente la hernia y acordarse que la tipo 1 más frecuente constituye el 95% de los casos. En relación a los trastornos de la motilidad, refiriéndonos a la acalasia, la definición, chicos y chicas. A, ausencia, y calasia hace referencia a, voy a aceptarle ahí a un ratito. Me suena bastantes personas. Ahí está, a Micaela. Les coloco otra vez para compartir. Ahí está. Ahí. En relación a la acalasia, hace referencia a la definición. A, como le está diciendo, es ausencia, y calasia se indica a la contracción, perdón, relajación. Ausencia de relajación. Ausencia de relajación. ¿De relajación de qué? Del esfínter esofágico inferior. Acá puede haber alguna trampita que se les pueda llegar a poner, ¿sí? Que diga esfínter esofágico superior, por ejemplo. ¿Sí? Ojo con eso. Esfínter esofágico inferior. La acalasia, la causa más frecuente hacia nuestro lado del mundo, esto sí por ahí leyeron el Harrison, es la enfermedad de Chagas. ¿Sí? Chagas. La vinchuca, el triatoma, infecta al paciente cuando le da un beso, o sea, le hace un mordisco, cuando le pica, defeca, y en los desechos de ese insecto se encuentra el Trypanosoma cruzi, y este Trypanosoma cruzi ingresa a la sangre porque el paciente, al tener la picadura, le pica y se rasca, mete esos parásitos en la sangre, y los parásitos se alojan principalmente en estructuras como el esfínter esofágico inferior, o sea, a nivel del aparato digestivo, en el esófago inferior, y esto hace de que no se relaje el esfínter porque produce muerte de las células que se encargan de inhibir la contracción, forman parte del plexo mientérico de Auerbach. Y también se alojan estos parásitos, se alojan en el colon produciendo megacolon, y en el corazón, específicamente en el sistema de conducción cardíaco, produciendo bloqueo aurículos ventriculares, aneurismas ventriculares, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente, en lo que respecta al tema que estuvimos desarrollando, la acalasia esofágica, la causa más frecuente o la única causa, luego de hecho acá hacia nuestro lado del mundo, que no sea quirúrgico, por supuesto, es el Trypanosoma cruzi, enfermedad de Chagas. El diagnóstico de esta patología se realiza mediante un estudio radiográfico donde se ve un signo característico, que es el signo de la cola de ratón. Y la manometría esofágica se utiliza para poder medir la presión de cierre del esfínter esofágico inferior, y lo que se encuentra es que hay una presión de cierre aumentado que no se relaja, básicamente, y eso lo realiza el diagnóstico. Tratamiento, simplemente para mencionarles que hay fármacos que son bloqueantes de canales de calcio, que afectan a la relajación. Se puede poner también Botox en algunos casos, pero sí ya sería quirúrgico. Y además de la inyección de toxina botulínica, se realiza una dilatación
con balón. Se pone un balón y se empieza a inflar, y con lo cual hace que se abra ese esfínter esofágico inferior. Para mencionarles nada más, eso no les voy a preguntar en el examen, por supuesto. Espasmo esofágico difuso tampoco les voy a preguntar en el examen. Solamente acalasia, quiero que me sepan. Aquí para ver el signo de la cola de ratón, que ya vimos bastantes veces en la clase, que se produce al hacer su estudio contrastado esofágico. Le acepto a otra persona, Alexandre. Ahí está, ya aceptado. Y vuelvo otra vez a compartir. Doctor, ese es el examen de signo signo de cola de ratón, ¿no? Ah, sí. El estudio contrastado, ¿no? Estudio contrastado. Esófagografía contrastada. Se le pone un contraste, se le da a tomar al paciente y el contraste pasa poquitito cuando debería de pasar en gran cantidad. Y se forma esta colita que se denomina colita de ratón. Ojo con esto. Muy característico de esta patología. Bueno, con relación a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿qué es lo que pasa aquí? Pasa exactamente lo contrario de la acalasia. Aquí lo que no hay es un cierre adecuado del esfínter esofágico inferior. Entonces, el contenido del estómago pasa al esófago y produce síntomas. ¿Qué síntomas? Y el síntoma número 1, pregunta de examen, es la pirosis. La pirosis, que es bastante deducible porque contenido ácido gástrico va hacia un epitelio que no está preparado para resistir esa irritación que produce el ácido, y presenta los síntomas, ¿sí?, característicos. Este tipo o esta patología no está relacionada con el reflujo que podemos llegar a tener, el reflujo fisiológico. Cualquiera de nosotros, si come mucho y se acuesta enseguida, va a tener reflujo. Cuando decimos que un paciente es potencial candidato a tener enfermedad por reflujo gastroesofágico, cuando ese reflujo no está relacionado con ningún tipo de aspecto patológico o anatómico que pueda justificarlo. Por ejemplo, una persona de 20, 30 años de edad que no haya comido nada, no esté con el estómago vacío y que ahí siga presentando reflujo cuando se acuesta, por ejemplo. Cuando se acuesta a dormir, sigue presentando reflujo. Eso sí. Ahora, si el paciente comió mucho, está embarazada, tiene una obesidad importante abdominal y presenta reflujo, eso se puede llegar a considerar como un reflujo, si bien asociado a alguna patología, pero es un reflujo fisiológico, no es patológico. Además de estas características, la enfermedad por reflujo gastroesofágico se caracteriza porque el paciente tiene que tener síntomas, y estos síntomas tienen que ocasionar alteraciones en la mucosa esofágica. ¿Qué síntomas? La pirosis, que ya les dije, número 1, ¿sí? No se olviden de la pirosis. Regurgitación, disfagia, dolor torácico. Vean cómo también podemos llegar a tener regurgitación, aunque sea síntomas característicos de la acalasia esofágica, igual podemos llegar a tener presencia de regurgitación en la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Por qué? Porque justamente acá lo que pasa es que no se cierra bien el esfínter y por ende todo el contenido pasa a través del esófago y puede llegar inclusive hasta la faringe. Disfagia, dolor torácico, ojo con esto, pues paciente que tenga enfermedad por reflujo puede simular perfectamente un infarto agudo de miocardio con todas las características y ser solamente un reflujo. ¿Sí? Ayer tuve una paciente de 90 años con esto, portadora de enfermedad por reflujo gastroesofágico, que vino por dolor retroesternal opresivo. Se pensó en una primera instancia en un infarto, pero después se confirmó con estudios de electrocardiograma y de troponinas, que seguro ya se imaginarán, que no se trataba de ningún infarto, sino más bien de un reflujo gastroesofágico.
Estos síntomas, que son los característicos, podrían estar presentes también síntomas extraesofágicos. Estos síntomas extraesofágicos son la tos, laringitis, asma, caries, erosión de piezas dentales, caries también. Estos son síntomas que no tienen que ver con el esófago, pero que están relacionados con el ERG. Se los voy a preguntar en el examen, sí o sí. Bueno, las complicaciones, como les digo, cualquiera puede tener reflujo. ¿Cuándo es patológico? Cuando se presentan complicaciones. Y estas complicaciones son la hemorragia, la estenosis, la metaplasia de Barrett y esta metaplasia de Barrett posteriormente transformarse en un adenocarcinoma de esófago. El adenocarcinoma de esófago más frecuentemente en el tercio inferior por ese motivo. Pues justamente en el tercio inferior donde se van a ver la mayor presencia de ácido clorhídrico estomacal en contacto con el esófago distal. Tratamiento. No les voy a preguntar el tratamiento quirúrgico, esto van a darlo si es que lo dieron con el doctor Alain, ¿sí? La fundoplicatura, pero sí me gustaría que supieran las modificaciones que hay que hacer en cuanto a las medidas higiénico-dietéticas en los pacientes, ¿sí? Evitar alimentos como las grasas, esto es una R que falta, grasas, alcohol, menta, pimienta, café, té, chocolate, tereré, porque son alimentos que estimulan la secreción ácida gástrica, ¿sí? Y el tratamiento farmacológico se realiza con inhibidores de la bomba de protones. Acá entran todos esos fármacos que terminan en sol. Omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, etcétera, etcétera, etcétera. Anteriormente se utilizaban los antagonistas de los receptores histaminérgicos de tipo 2, como la ranitidina, por ejemplo, pero se vio que no tienen una buena eficacia para acabar con el ácido gástrico estomacal. Pero el principal fundamento, el principal objetivo del médico tiene que ser encontrar la causa de ese reflujo gastroesofágico, de esa enfermedad por reflujo gastroesofágico. La causa más frecuente suele ser la hernia hiatal de tipo 1. Entonces, por ende, paciente con enfermedad de reflujo hay que realizarle un estudio endoscópico digestivo alto para ver un poquito si no estamos en presencia de una hernia hiatal de tipo 1. En relación a la esofagitis, quiero que me sepan los tipos nada más de esofagitis. Los tipos. Haciendo hincapié en que esta es la más frecuente. La esofagitis por reflujo gastroesofágico. Este tipo de esofagitis es la más frecuente porque justamente está relacionada con la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y al ser una de las patologías más frecuentes esofágicas, entonces si contamos solamente la inflamación esofágica, esa es la causa más frecuente. Pero también tenemos otras causas como la cáustica o sinófila y las que son infecciosas, con la particularidad de que cada vez que hablamos de esofagitis infecciosa, que puede ser a consecuencia de virus, de bacterias o de hongos, la más relacionada con el aspecto infeccioso es la Candida albicans, que es un hongo, ¿sí? Y ojo, pregunta de examen, cuando tenemos esofagitis infecciosa hay que pensar en inmunodepresión. Inmunodepresión. Principalmente pacientes con HIV, para mencionarles de forma más explícita. Esto nada más relacionado a esofagitis, o mejor dicho, relacionado a trastornos del esófago. Profesor, una preguntita. Él se pasó muy rápido ahí cuando habló de síntomas relacionados con ERG, inclusive dice que va a salir en la prueba, ¿no? Sí, síntomas relacionados con ERG, sí. Sí. Esto, muy importante. Les voy a preguntar en la prueba. ¿Sí o sí? Tos, laringitis, asma, erosión de piezas dentales. Esa erosión de piezas dentarias es cuando eso se pone flojo todo, ¿no? No, en realidad, Diógenes, es la presencia de caries.
Caries. No implica que se mueva el diente, sino más bien la presencia de caries. O sea, el ácido destruye el esmalte de la dentina y produce caries. ¿Y dónde afecta principalmente? A los últimos dientes. Segundo molar, tercer molar. Tanto de arriba como de abajo. Y si es mucho más frecuente otra vez entre esos dos, los de abajo. Segundo y tercer molar con caries, hay que pensar reflujo. Bueno, esto sí o sí aprendanse, chicos. Ok. Bueno. Si tienen alguna consulta, háganlo más. No hay problema. Voy a pasar un ratito aquí. Oh. Gastritis. Acá está. En relación a gastritis, no vamos a entrar en detalles, es simplemente para hablar de lo que vamos a preguntar en el examen, de lo que va a salir en la prueba. La gastritis, la definición muy importante. Inflamación de la mucosa gástrica y de acuerdo al periodo de tiempo en aguda o crónica. La gastritis aguda, este es el cuadro del Harrison y por más de que sea o que no esté tan asociado a nuestra realidad como continente o como zona, región del continente, igual es la que va a salir en el examen. O sea, me refiero a qué en sentido, en que en el Harrison dice que la causa más frecuente de gastritis aguda es el Helicobacter pylori. Aunque en realidad en la práctica clínica no solemos ver con tanta frecuencia eso. Es más bien relacionado a fármacos, lo que personalmente yo suelo ver con mayor frecuencia, a fármacos, utilización de fármacos. Pero bueno, si se les pregunta la causa más frecuente de gastritis aguda, ojo con el Helicobacter pylori. Que habíamos hablado que es una bacteria que le gusta el píloro, pues se llama pylori, o por eso su nombre se ve pylori, una bacteria que tiene un flagelo que le ayuda a moverse y llegar hasta esa región. Y esta bacteria tiene una enzima que se llama ureasa, que lo que hace es servirle para que utilice la urea del cuerpo y generar un campo de energía, digámosle, un campo de protección, de tal manera que el ácido gástrico estomacal no le afecte, no le mate. Y esto genera una hipersecreción ácida de forma, como de forma reactiva o en forma de reflejo a la presencia de estas bacterias en el pílori. Tenemos otras infecciones también relacionadas con otras bacterias, para mencionarla más, no es muy relevante. La gastritis crónica se clasifica en dos, tipo A y tipo B, y otras que son menos frecuentes. Tampoco nos vamos a dar mucha bola a esto. La clínica, sí. Dolor en epigastrio de tipo urente, o sea, como una quemadura, o como de tipo lacerante. Dispepsia, molestias postprandiales, náuseas, distensión abdominal, sensación de saciedad precoz. Se podría agregar a estos 5 síntomas que ya estuve mencionando. Fisiopatología, no vamos a entrar. Las causas, sí. Las causas más frecuentes son aquí estas: Helicobacter, consumo de AINES, alcoholismo, tabaquismo, estrés. Aunque personalmente yo todo lo que he visto hasta ahora era por consumo de AINES. Helicobacter pylori sí se le estudia a todo paciente, pero no, yo al menos no veo con mucha frecuencia el Helicobacter pylori o como causa, ¿verdad? Pero es indicativo de que cuando tenemos un paciente con gastritis hay que hacerle o hay que intentar el diagnóstico o pesquisar el diagnóstico del Helicobacter pylori. Bueno, puede estar muy relacionado. Y otras causas menos frecuentes, para mencionar nada más. Este sí, muy importante. La gastritis se realiza el diagnóstico con la endoscopía y esa endoscopía toma una muestra de biopsia de la mucosa gástrica. ¿Sí? Esa es la forma de diagnosticar gastritis. Si bien tenemos los síntomas, son muy particulares, muy orientativos hacia gastritis, la forma correcta de diagnosticar es con una endoscopía y realizar una toma de biopsia.
La endoscopía es el gol estándar para el diagnóstico. Esta endoscopía nos puede dar el vistazo de dentro del estómago y podemos ver el estómago así como luce en esta imagen, donde se nota mucosa estomacal que tiene laceraciones y estas erosiones, perdón, tiene erosiones, y estas erosiones son algunas, tienen estrías de sangre en su interior. Aquí, por ejemplo, todo esto rojito, esto es sangre, esto está por sangrar, ¿eh? Y acá bien rojo, bien eritematoso. Diagnóstico de gastritis, endoscopía digestiva alta. La gastritis crónica, hay un cuadrito que les quiero, este que está aquí, es el cuadrito que les voy a preguntar en el examen. Este sí me acuerdo muy bien de haber puesto en la prueba. Gastritis crónica de tipo A y tipo B. Las diferencias. Parte alta del estómago, puntos y cuerpo. Parte baja del estómago, el antro. La tipo A es de tipo autoinmune, asociado a una enfermedad autoinmune en la cual se produce anticuerpos contra las células parietales y el factor intrínseco, lo cual genera que el paciente tenga una anemia, no produzca ácido clorhídrico y tiene un alto riesgo después de desencadenar un adenocarcinoma estomacal. Tipo A. La tipo B es mucho más frecuente, de hecho es relacionada al Helicobacter pylori, bacteria que produce de forma crónica la secreción ácida gástrica y tiene un bajo riesgo de adenocarcinoma. Ya habíamos hablado del Helicobacter pylori, que el Helicobacter pylori tiene relación con el linfoma. Linfoma de tipo MALT es el que está relacionado con el Helicobacter pylori, no el adenocarcinoma estomacal. Este cuadrito sí o sí. Tratamiento en base a la causa, si es Helicobacter pylori se administran antibióticos y se hace con inhibidores de la bomba de protones también, al igualito que lo que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. En relación a la úlcera péptica, esto quiero que me sepan la definición: pérdida de solución de la continuidad de la mucosa gástrica o de la mucosa duodenal. Podemos tener úlceras gástricas y úlceras duodenales que nos dan diferentes síntomas. ¿En qué sentido diferentes? En la aparición y en la desaparición. La úlcera gástrica, creo que por ahí les puse esto. No, creo que les dije nomás en la clase. La úlcera gástrica, característicamente el paciente tiene hambre dolorosa. Hambre dolorosa. O sea, cuando tiene hambre, quiere comer algo, le genera dolor. ¿Por qué eso? Porque al tener hambre, el estómago produce ácido clorhídrico y este ácido clorhídrico se va e irrita a esa úlcera. ¿Qué pasa con el paciente? Inmediatamente come algo y al comer ese alimento se pone entre el ácido y la úlcera y protege, entre comillas, actúa como un demulcente de esta pérdida de la solución de continuidad. Hambre dolorosa y cuando come le pasa el dolor. Sin embargo, la úlcera duodenal es exactamente al revés. El paciente no tiene dolor cuando no está comiendo, pero después de haber comido, más o menos 3 horas después, sería más o menos 2 a 3 horas después de haber comido, una vez que se comió, el alimento del estómago o que está en el estómago va a ir pasando de a poquito para el duodeno. Y al pasar aquí, eso es lo que le va a producir dolor al paciente. ¿Y en qué momento se genera eso? Más o menos entre 90 hasta 2 a 3 horas, entre 90 minutos hasta 360 minutos, más o menos. Sería 1 hora y media a 3 horas después de haber consumido el alimento. El paciente no va a tener hambre dolorosa en la úlcera duodenal.
Sí, en la úlcera gástrica. Las causas. Número 1, Helicobacter pylori. ¿Por qué? Porque el Helicobacter pylori produce de forma crónica el estímulo para la producción excesiva de ácido clorhídrico. Y de forma iatrógena, digámosle, los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES. Paciente que toma AINES durante mucho tiempo por algún dolor que tenga, qué sé yo, dolor de articulaciones, dolor del hueso, puede llegar a tener úlcera, enfermedad ulcerosa. Ojo con los pacientes que utilizan corticoides también, porque los corticoides son antiinflamatorios mucho más potentes que un paracetamol, por ende pueden producir mucho más gastritis y úlcera y otras patologías o otras condiciones un poquito más, menos relacionadas. Las complicaciones, sí o sí, les voy a preguntar a estos chicos y chicas, sí o sí. Hemorragia, perforación y obstrucción son las complicaciones de la enfermedad ulcerosa. ¿Cuál de estas es la más frecuente? La hemorragia digestiva alta. La hemorragia es la complicación más frecuente, seguido por la perforación, que genera una peritonitis secundaria, porque el contenido tanto gástrico como duodenal va a pasar a la cavidad abdominal, va a producir una inflamación. Como también podemos tener otra complicación, que es la obstrucción, que sería la menos frecuente de todas. Hemorragia, perforación, obstrucción. No se olviden. El diagnóstico, ¿cómo se hace? Aquí. Endoscopía digestiva. Ese es el diagnóstico, o es el método diagnóstico gold estándar de esta patología. Una endoscopía digestiva. Bueno, en relación a el Helicobacter pylori, esto necesito que sepan porque forma parte del grupo de temas que van a estar para el examen. El tratamiento en el caso que un paciente tenga una gastritis aguda o una úlcera péptica, una gastritis crónica por Helicobacter pylori, el tratamiento implica antibióticos. Y el régimen antibiótico es el siguiente. La mnemotecnia, para que se acuerden y no se olviden más, porque es pregunta tanto de mi examen como también de la reválida y del examen NIR de España, es OCA. OCA es la mnemotecnia. O viene de omeprazol. Omeprazol. C, claritromicina. Claritromicina. Y la M hace referencia a amoxicilina. OCA es la mnemotecnia. Y si el paciente es alérgico a la penicilina, no se le da amoxicilina y en vez de esto se le administra metronidazol. Metronidazol. Entonces, omeprazol, claritromicina, amoxicilina. Si el paciente tiene Helicobacter pylori. Pylori, ahí está. Si este paciente tiene Helicobacter pylori y es alérgico a la penicilina, pues bien, ¿qué hacemos? Le suspendemos la amoxicilina y en vez de esta amoxicilina le damos metronidazol. O sea, toma claritromicina, metronidazol y omeprazol. No se olviden, les voy a preguntar también. Ok, esto en relación a gastritis y úlcera péptica. Cualquier cosa me detienen nomás si quieren mayor explicación en un tema en específico. Cáncer de colon y cáncer gástrico, habíamos hablado ya específicamente lo que les quería o lo que necesitaba que sepan para la prueba. Pero nada más para mencionarle, la localización y frecuencia, esto, del cáncer de colon, los factores de riesgo del cáncer de colon, envejecimiento, hereditarios y los principales ambientales y dietéticos, ¿sí?
dietas altas en grasa, saturadas, bajas en fibra, alcoholismo, obesidad, sedentarismo, etcétera, etcétera. Ahí está. Ojo chorizo y el paciente obesa. La enfermedad inflamatoria intestinal, que es justamente un tema que entra también, específicamente la colitis ulcerosa. La colitis ulcerosa. Otros factores de riesgo como el tabaquismo, ¿verdad? La radiación pélvica, la presencia de pólipos. Le había dicho que los pólipos neoplásicos, o sea, hasta los que tienen la posibilidad de transformarse en cáncer, estos son los pólipos. Este es un pólipo pediculado y este es un pólipo sésil y este es un pediculado. Tienen la particularidad de estos pólipos que son excrescencias de la pared. Tiene la particularidad de que mientras más componente velloso, eso es un término anatomopatológico, mientras más componente velloso tenga, más probabilidad de conversión posteriormente a cáncer de colon. Hasta 40% de los pacientes con pólipos vellosos se transforman después en cáncer de colon. Esto les voy a preguntar también. Esto está en un cuadro de diferencias. Manifestaciones clínicas del cáncer de colon derecho y colon izquierdo. Con el recto. Colon derecho y colon izquierdo. Voy a aceptar un ratito. Ahí está. Acepto. Ahí comparto otra vez la pantalla. ¿Por qué es eso, doctor, de cáncer derecho e izquierdo? Esto hace referencia, Diógenes, a la sintomatología. Si tenemos así el colon, ponerlo así. Así, esto sería el colon transverso. Esto sería el colon ascendente, descendente, sigmoides y después ya es el recto. Esto se parte por la mitad de acá. Si el paciente tiene, por ejemplo, un tumor acá en el colon ascendente, o sea, en el colon derecho, esto es la parte derecha y esto es la parte izquierda. La sintomatología va a ser un paciente que tenga una masa palpable en fosa ilíaca derecha, por ejemplo, anemia, dolor abdominal. Si el paciente tiene algún tumor en cualquier localización acá de la izquierda, obstrucción intestinal, dolor, disminución del calibre de las heces y hematoquesia. Hematoquesia hace referencia a presencia de materia fecal normal, entre comillas, con sangre. Con sangre. Si tenemos un tumor en el recto, rectorragia, dolor pélvico, disminución del calibre de las heces. Mucorrea, secreción de moco y obstrucción eventualmente si llega a ser muy grande que oclusione por completo la luz. Diógenes lo que hace referencia es a la sintomatología de acuerdo a dónde está localizado ese tumor. Eso es lo que necesito que me sepa. Además le va a servir porque en cirugía creo que también preguntan lo mismo. El diagnóstico se realiza con una colonoscopía. Este es el método gold estándar. ¿Los otros estudios funcionan? Sí, pero el gold estándar es la colonoscopía. No les voy a preguntar nada de estos estadios, tampoco les voy a preguntar tratamiento porque eso escapa a medicina interna. En cirugía creo que sí se les pregunta eso, pero en medicina interna no. Solamente lo que necesito que me sepan son la localización, los factores de riesgo de los pólipos también, el diagnóstico que se hace con colonoscopía y la clínica, los síntomas del colon derecho y colon izquierdo. Con relación a cáncer de colon. Con relación a cáncer de estómago, bastante parecido. No necesito que me sepan mucha... Opa. Ahí está.
El cáncer gástrico, quiero que me sepan la definición, obviamente, que el carcinoma es el tumor más frecuente. El adenocarcinoma forma parte de entre el 90 y 95% de los cánceres. También tenemos otros como el linfoma. Ojo, porque el linfoma está asociado a Helicobacter pylori. Linfoma tipo Malta. Y después otros tumores más raros, mucho menos frecuentes. La etiología, los factores de riesgo, muy importantes, se los voy a preguntar también. Alimentos principalmente. ¿Sí? Curados, salados, alimentos preservados, con conservantes. Aquí factores de riesgo también. Otros factores de riesgo. Les voy a consultar en la prueba también. Los signos y síntomas del paciente con cáncer de estómago. Signos y síntomas. Y la prevención del cáncer gástrico. Que esto nada más es básicamente lo mismo que para el cáncer colónico, ¿verdad? Evitar dietas altas en sal, comer por lo menos 5 porciones de frutas frescas, no comer carne roja, no tomar alcohol, no consumir tabaco. Son básicamente similares a lo que es las medidas preventivas del cáncer de colon. Esto en relación al cáncer de gástrico, al cáncer de estómago. Y por último, el tema que va a entrar para la prueba, el último tema que va a entrar es enfermedad inflamatoria intestinal. Enfermedad inflamatoria intestinal. Aquí hablamos de dos enfermedades principalmente. La enfermedad de Crohn, acuérdense que es transmural crónica, puede afectar cualquier parte del tracto digestivo, afecta principalmente al ilion terminal, por ende anteriormente se conocía como ileitis terminales. Es mucho más frecuente en judíos, ¿sí? Y el tabaco te da más posibilidad de tener enfermedad de Crohn, lo que es a diferencia de la colitis ulcerosa, donde tiene un supuesto factor protector. ¿Sí? Tabaquismo, riesgo relativo de 2 a 5 veces más. Enfermedad de Crohn. Acordarse que tiene que haber tengo que tener genes, o sea, de base tengo que tener factores hereditarios. La flora intestinal que estaba relacionada con la génesis de anticuerpos de forma anormal. El ambiente, por ejemplo, aquí el tabaco hace referencia, tiene que existir un evento desencadenante que generalmente suele ser una infección. Y esto genera después el estallido inflamatorio a nivel de todo el aparato digestivo, en el caso de la enfermedad de Crohn, por supuesto. ¿Verdad? Esta es la localización más frecuente, el ilion terminal, por eso anteriormente se le llamaba ileitis terminale, como habíamos visto en la clase. Y si le hacemos un estudio contrastado al paciente, podemos notar este signo que se llama signo de la cuerda de Starling. Sería más o menos como lo que es el signo de la cola de ratón de la calasia, pero este sería a nivel del ilion terminal y relacionado a enfermedad de Crohn. Podemos tener otras afectaciones también, sin ningún inconveniente, porque la afectación en la enfermedad de Crohn es de cualquier parte del tubo digestivo. Podemos tener, por ejemplo, afectación del esófago y afectación del colon derecho, por decirles, o afectación del recto y colon derecho, como es en esta región, ¿verdad? Colon sigmoides y el colon derecho, el ilion, el ciego, y el ilion terminal, ciego y partecita del colon ascendente. La clínica, dolor abdominal que mejora con las deposiciones. Ojo con eso. Dolor abdominal que mejora con las deposiciones.
en cuadrante inferior derecho, en esta parte, porque justamente acá es lo más frecuente la presentación. Otros síntomas también. La anatomía patológica, la afectación es transmural, o sea, afecta la mucosa muscular serosa. Puede haber fisuras, ¿sí? Y estas fisuras pueden formar fístulas, ¿sí? Y la presencia de granulomas no caseificantes, que son característicos. Este es un granuloma bastante importante, rodeado de una corona de linfocitos, como se ve aquí. Bueno, esto ya le he mencionado. La enfermedad de Crohn es una patología que tiene manifestaciones extraintestinales, o sea, escapan al intestino, hace referencia. Aquí tenemos una estomatitis, acá tenemos una conjuntiva inflamada, ¿sí? Una esclera inflamada, una escleritis. Acá tengo una vasculitis, ¿sí? Son todos síntomas que están producidos por la enfermedad de Crohn, pero que son síntomas extraintestinales, o sea, no tienen que ver con el intestino. El diagnóstico, ¿cómo se hace? Se realiza por endoscopía, no se olviden eso, endoscopía. En relación a la colitis ulcerosa, es también una enfermedad inflamatoria intestinal, pero a diferencia de su hermana, la de Crohn, esta solamente afecta al colon, solamente al colon. Comienza en una región que suele ser aquí, acá, recto sigmo, acá comienza y va ascendiendo con el correr del tiempo. Todo va ascendiendo hasta que toma todo el colon. Por supuesto, al tomar todo el colon tiene mucha más sintomatología que solamente al tener aquí tomado ahora. De esto se puede desprender lo siguiente, que la enfermedad de Crohn es incurable, no se cura, pero la enfermedad colitis ulcerosa, la colitis ulcerativa, es potencialmente curable. ¿Cómo se curaría? Con un tratamiento quirúrgico. Si, por ejemplo, a mí me sacan todo el colon, me hacen una colectomía total, yo estoy técnicamente curado de esta enfermedad. Porque ya no voy a más tener colon. Sería como más o menos muerto el perro, muerto la rabia. Que les había mencionado en la clase también. La epidemiología es relativamente similar, judíos mucho más frecuentes y ojo porque es pregunta de la reválida, pregunta del MIR y pregunta de mi examen. El tabaco teóricamente puede evitar la colitis ulcerosa, teóricamente, se vio que hay una asociación. Y los anticonceptivos orales incrementan el riesgo de colitis ulcerosa. Ojo, ojo, le voy a preguntar en el programa. Etiología ya hablamos, la anatomía patológica también, los síntomas son relativamente asociados o relacionados a los de la enfermedad de Crohn, o sea, parecidos, diarrea, sangrado, dolor abdominal, las complicaciones, perdón, ¿alguien quiere preguntar algo? En ese cuadro anterior no sería evitar, ¿no? Sino sería producir el tabaco, ¿no, doctor? Exactamente. Sí, la terminología ahí está un poquito así para el español, ¿no? Tabaquismo puede agravar la enfermedad, ¿no? No es evitarla, sino agravarla, ¿no? No. En la enfermedad de Crohn puede producir o está relacionado con su génesis. En la colitis ulcerosa puede evitar, o sea, prevenir. Básicamente, como para que se entienda, porque no haya problema ahí de palabras. Si vos fumás, tenés riesgo de tener enfermedad de Crohn, pero no tenés riesgo de tener colitis ulcerosa. Ah, ya. Sí. Ahí está el juego de palabras. No es un agravante, ¿no? Exactamente, no es un agravante. No es un agravante. Bueno, este es el cuadro que necesito que sepan. Les dejé acá en la última parte. O sea, las manifestaciones clínicas de la colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, síntomas, dolor, baja de peso y manifestaciones extraintestinales, tanto de la colitis como de la enfermedad de Crohn.
y las diferencias histológicas entre la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Por ejemplo, la enfermedad de Crohn es la distribución parcheada, o sea, o también llamado discontinua. ¿Eh? Puede afectar colon, puede afectar estómago, puede afectar esófago, o sea, es parcheado. Sin embargo, la colitis ulcerosa tenemos una manifestación o una distribución, perdón, difusa, o sea, comienza en el recto y va subiendo de a poquito hasta tomar todo el colon. La afectación en cuanto a la histología, este afecta en las 3 capas del intestino y este solamente afecta a la mucosa, submucosa entre paréntesis, pero mucosa de forma así mucho más directa, la mucosa. Granulomas, la presencia de granulomas caseificantes solamente se ve en la enfermedad de Crohn. Pregunta del examen de el MIR, la reválida y mi examen también, por supuesto. Solamente se ve en la enfermedad de Crohn. En la colitis ulcerosa no hay. Esto también, otras alteraciones histológicas que eventualmente les puedo llegar a preguntar. Y aquí una diferencia ya más resumida. La enfermedad de Crohn puede afectar desde la boca hasta el ano, la colitis ulcerosa, el recto, sí o sí, y a veces afecta todo o no todo o una parte del colon. Pero la función o la finalidad de la colitis ulcerosa es agarrar todo el colon. La afectación es discontinua, o sea, es parcheada, y esta es continua. La afectación a nivel histológico es transmural, o sea, afecta las 3 capas del intestino, y la colitis ulcerosa solamente afecta la mucosa. En la anatomía patológica que tenemos, esto es característico de la enfermedad de Crohn, la presencia de granulomas. Bueno, esto sería relación a enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué tal? ¿Hay alguna duda? ¿Algo? Con esto, si se aprenden todos estos slides en esta parte, ya se aseguran por lo menos pasar la prueba. O sea, por lo menos tener 12 puntos de los 20, ya sí o sí se aseguran con este mini repaso que vimos ahora. Ahora, para hacer así 19, 20, ahí sí vamos a necesitar un poquitito más de lectura. Le pongo aquí. Estas clases ya están en la plataforma. Voy a corroborar nuevamente que esté todo en la plataforma. Les coloco aquí. Justo me faltó nada más la clase de cáncer de colon y cáncer de estómago, que ahora mismo les coloco en la plataforma. Cáncer de estómago y cáncer de colon. Ahí está. Ahí estamos. Ok. Bueno, sí, ya está todo. Ahora sí, ya está todo. Bueno, ¿alguna duda, chicos y chicas? ¿Preparados para el jueves? Gracias, Doc. Ok, Samantha. El examen del jueves vamos a tener como interventora a la decana. Entonces, ojo con eso porque ella es una profesora bastante estricta. Así que yo personalmente no soy tan estricto, creo, como otros docentes, pero ella sí es muy estricta. Entonces, ojo, comportarse bien, chicos y chicas. Compórtense bien durante la prueba. No intenten copiar porque sin temblarle la mano, la decana les va a sacar el examen y les va a anular. Y pueden inclusive hasta llegar a perder esa oportunidad de rendir. Entonces, ojo con eso, ¿sí? Ya con este repaso, como les digo, ya se aseguran por lo menos unos 12 puntos. Después, para poder sacar un poquito más de puntos, un poquitito más de lectura nada más hace falta. Yo creo que todos y todas se van a rendir bastante bien. Esperemos. Gracias, doctor. Ok. Gracias, profe. Dale. Nos vemos entonces el jueves, chicos y chicas. Dale, doctor. Dale. Chao a todos. Chao. Excelente día, doctor. Igualmente. Casio.
No. Ya, Casio, si vio que el profesor tiene todas las preguntas ya, ¿no? ele tem, né, Capê? Ele que